Mundurama. Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Gaurkoan nola ez Kataluniari buruz hitz egin behar dugu. Azaroaren 9 galdeketatik astebete pasatxo igaro den honetan, kontsultak Katalunian ireki duen eszenatoki politiko berriari buruz hitz egingo dugu. Horretarako, gurekin izango ditugu Ana Figueras, CiUko kidea eta Kataluniako parlamentuko diputatua, Teresa Jorda, Eskerrako kidea eta Madrilgo Kongresuko diputatua, eta Kim Arrufat, Kupen diputatua, Kataluniako parlamentuan. Aurretik ordea, Mexiko aldera jo behar dugu. Igualan desagertutako 43 gazteen kasuak agerien utzi du, beste behin ere, lurraldeak bizi duen egoera bortitza. Gertakari hau gertutik jarraitzen ari den Paris Martínez kazetari mexikarrarekin hitz egingo dugu. Larraitz Otazo alde teknikoan eta ni Oian Larrañaga mikroaren bestaldean. Besterik gabe ba, has gaitezen. Ia ohituta gaude Mexikotik desagerketa eta hilketei buruzko albisteak entzutera. Lurralde Latinoamerikarraren mugak gainditu dituen azken kasua, Igualako 43 gazten desagerketa izan da. Ikasleak ziren, poliziak guztiak eraman zituzten eta sikarioen esku utzi zituzten. Bertsio ofizialen arabera denak hilda daude, baina oraindik ez dituzte gorpuak topatu. Bilaketetan ordea beste hainbat gorpu topatzen ari dira. Gaiari buruz hitz egiteko gurekin dugu sarearen bestaldean Paris Martínez kazetari mexikarra. Buenas noches, Paris, y gracias por estar con nosotros en Mundurama. Antes de nada, me gustaría que nos dijeras si en tu opinión tenemos que hablar sobre la matanza de Iguala, como dicen varios medios de comunicación, o como las desapariciones de Iguala, porque todavía no han encontrado los cuerpos. ¿Matanza o desaparición? Mira, yo creo que por un mero principio de rigor informativo tendría que seguirse hablando de desapariciones forzadas, porque hasta ahorita no hay aún evidencia científica que corrobore que los cuerpos hallados en el río Cocula, o los restos humanos recuperados del río Cocula, correspondan a los normalistas desaparecidos. Entonces, es una mera cuestión de rigor. Y aunque bueno, hay que recordar también que en el ataque policíaco de Iguala también hubo una matanza. Fueron asesinadas 6 personas, 3 normalistas y 3 transeúntes. Pero bueno, digamos que casi por orden numérico, al ser mayoría las víctimas de desapariciones, que creo que no es un error seguir hablando en este momento de que este es un caso de desaparición forzada, a pesar de que las autoridades especulen que los normalistas ya fueron asesinados. Todo el mundo podemos especular eso, pues todo el mundo podemos invocar al sentido común y alegar que han pasado muchos días como para que estos jóvenes sigan vivos. Pero incluso eso no es más que una especulación. Y tratándose de un asunto tan serio, creo que las especulaciones sobran, pues, ¿no? Los estudiantes salieron de un pueblo llamado Ayotzinapa y llegaron a Iguala, que está al norte del estado de Guerrero. Explícanos un poco quiénes eran estos jóvenes y por qué fueron a la ciudad de Iguala. Bueno, habría que empezar explicando qué son las escuelas normales rurales. Este es un proyecto educativo que se fundó en México en la década de los 20 del siglo pasado, y lo que pretendía era crear maestros rurales que pudieran combatir el tremendo rezago educativo que vivía México en ese momento, y además respondía también a las características demográficas del país. México en los años 20 y durante las décadas siguientes, pero en los años 20 era un país preeminentemente agrícola. Entonces, por esta misma situación, el rezago educativo se concentraba básicamente en zonas rurales. Por eso cada una de las 32
32 entidades federativas del país, o en cada una de estas 32 entidades, se crearon escuelas normales rurales que funcionan, a la fecha sobreviven 16 de esas 32. Pero estas escuelas son internados públicos en donde se forma, se les da educación profesional, salen con títulos de licenciatura a estudiantes que provienen de comunidades rurales, básicamente son jóvenes campesinos, y que en estas normales rurales no solo duermen, sino que también aquí son alimentados y, digamos, toda su manutención va a cuenta, digamos, del sistema oficial educativo. El problema es que, como te decía, bueno, cambió la realidad demográfica de México. En el presente, la mayoría de los mexicanos habita en zonas urbanas, pero esto no quiere decir que el rezago educativo haya desaparecido, sino que al revés, las zonas rurales de México siguen presentando, las rurales y las urbanas, pues, pero principalmente las rurales siguen presentando un amplio rezago en materia educativa. Entonces, bueno, se creó este proyecto en los años 20, pero en las décadas posteriores empezó a ser golpeado el proyecto y de los años 20 para acá han venido reduciendo el presupuesto. Como te decía, literalmente desaparecieron muchas de estas normales rurales y bueno, todo esto era la introducción para responderte ¿por qué salieron de Iguala los jóvenes de Ayotzinapa? Bueno, los jóvenes de Ayotzinapa y de todas las normales rurales necesitan realizar prácticas profesionales en escuelas rurales. Parte de su formación es esa, ir a dar clases ya como maestros. Sin embargo, las autoridades mexicanas no destinan presupuesto para pagar, por ejemplo, los traslados de estos jóvenes hacia esos pueblos rurales en donde tienen que dar clase, y tampoco absorben las autoridades la alimentación de los jóvenes mientras estén realizando estas prácticas. Entonces, lo que hacen los normalistas de manera más o menos común para obtener recursos para sufragar estos gastos es lo que aquí en México se conoce como botear, que es literalmente salir a las calles, en el caso de Guerrero a las carreteras, a pedir apoyo de moneda en moneda a la gente que va en sus autos. En otros casos, lo que hacen es que toman casetas carreteras y dejan el paso libre a los automovilistas y solo piden una especie de cuota solidaria. Y lo que hacen también es secuestrar autobuses, con los cuales pues realizan desde viajes a las comunidades a donde tienen que ir a dar prácticas, hasta las movilizaciones políticas que también son, digamos, una costumbre reiterada entre los normalistas. Los normalistas, por todo esto que te platico, son jóvenes muy politizados, son jóvenes muy conscientes de la realidad social del país, y también muy conscientes de el desprecio de que son objeto por parte de las autoridades. Entonces, bueno, los jóvenes de Ayotzinapa salieron a Iguala con el objetivo de botear, de obtener recursos para pagar los traslados hacia las comunidades rurales en donde tenían que dar clases, y también fueron a Iguala por 2 autobuses, para secuestrar 2 autobuses con los cuales trasladarse a la Ciudad de México una semana después para participar en la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre, que es una manifestación que se viene realizando desde hace 45 años en la Ciudad de México para conmemorar precisamente la matanza de estudiantes que perpetró el ejército el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Entonces, a eso es a lo que habían ido los estudiantes de Ayotzinapa a Iguala, a pedir dinero, apoyo solidario a la ciudadanía,
y para tomar 2 autobuses. La versión oficial es que los jóvenes fueron a Iguala a boicotear un acto político que estaba realizando en ese momento la esposa del presidente municipal de Iguala, ¿no? Y, sin embargo, los normalistas con los que yo platiqué pues, me decían que no, que ellos ni siquiera sabían que ese acto se iba a realizar, que ellos tenían un objetivo completo. Sin embargo, independientemente de eso, de que pudiera no quedar del todo claro por qué se presentaron en Iguala ese día a esa hora, podemos continuar platicando sobre lo que pasó después. Bueno, sin aviso previo y sin ningún tipo de advertencia ni nada, los jóvenes fueron atacados con arma de fuego por policías municipales en por lo menos 2 episodios. Uno, poco después de que secuestraron los autobuses de la terminal de autobuses de Iguala, y ya cuando intentaban salir del poblado, primero fueron atacados por la parte posterior del camino que ellos seguían, y luego fueron acorralados por otro contingente policíaco que empezó a atacarlos de frente. Entonces, esa noche del 26 de septiembre, los jóvenes de Ayotzinapa, digamos que fueron emboscados, fueron atrapados en una calle estrecha, atacados por los dos flancos por donde podían eludir el ataque. Fueron atacados por la parte frontal y por la parte trasera, y es durante el primer ataque policíaco que 43 de estos jóvenes son obligados a abordar en patrullas de la policía municipal y se van supuestamente detenidos. Lo que sabemos ahora es que estos jóvenes nunca fueron presentados ante el Ministerio Público, como correspondería en el caso de una detención legal, sino que fueron entregados a integrantes del crimen organizado, y quienes, según testimonios recabados por la autoridad, les habrían dado muerte. Pero insisto, aun cuando la autoridad cuenta con testimonios de los supuestos autores, no ha logrado demostrar que las afirmaciones de estas personas sean ciertas, sin descartar que lo sean, pues, ¿no? O que eventualmente puedan serlo. Pero vamos, en 3 ocasiones desde que ocurrió el secuestro de estos jóvenes el 26 de septiembre, en 3 ocasiones la autoridad ha dicho que encontró sus cuerpos y no lo ha hecho. Las 2 primeras, incluso ya se descartó que los cuerpos encontrados correspondan a estos jóvenes. Entonces, un poco en eso se basa la desconfianza de los sobre esta versión oficial, porque los padres alegan, bueno, ya en 2 ocasiones nos dijeron que los encontraron muertos y resultó falso. ¿Por qué creerles esta tercera vez si nuevamente tampoco nos están presentando evidencias científicas? Desde fuera de México siempre se ha relacionado el narco y ese permanente estado de violencia también con las zonas del norte del país, como digamos Chihuahua o Sonora. Pero estos sucesos han tenido lugar en Iguala, en el estado de Guerrero, que está a apenas 100 kilómetros al sur de México, DF. Las protestas han llegado a paralizar incluso el aeropuerto de Cancún. Bueno, hay que tomar en cuenta que es Guerrero. Es muy cierto lo que dices. Probablemente fuera de México se tenía como una zona, como un punto rojo al norte del país y nada más. Pero lo cierto es que el sur mexicano es una zona quizá más convulsionada que el norte del país. Por ejemplo, Guerrero es un punto estratégico para el comercio mexicano desde antes de que México se constituyera incluso como una nación independiente. Guerrero alberga a uno de los que fueron de los principales puertos del continente americano, que es Acapulco. Es una zona con una riqueza natural y con condiciones climáticas como propicias para la producción agrícola, y por lo tanto se ha vuelto también una zona propicia para el cultivo de enervantes. Guerrero es un estado productor de marihuana, pero también, yo no sé si sabías, pero
La ONU hace 2 años considera a México el segundo productor de opio del mundo, después de Afganistán. Y buena parte del opio que se produce en México se cultiva en Guerrero. Guerrero, además, es un estado en donde la pobreza y la miseria y la marginación es exorbitante. Por lo mismo, Guerrero es un estado con mucha tradición de lucha social. Guerrero es un estado que ha sido cuna de muchos movimientos armados con causas sociales, como por ejemplo la guerrilla de Genaro Vázquez o de Lucio Cabañas. Entonces, bueno, es cierto lo que dices. Quizá Guerrero no estaba en el mapa, o fuera de México, quizá Guerrero solo se le identificaba como un punto turístico, pero no lo es. En México, Guerrero es uno de los ejemplos más vergonzantes de desigualdad y de impunidad y de corrupción. Muy bien, pues Paris Martínez, periodista mexicano, gracias por estar hoy con nosotros en Mundurama. No, hombre, gracias a ustedes. Mundurama. Mexiko atzean utzi eta Europara itzuli behar dugu. Saioaren sarreran aipatu dudan moduan, azaroaren 9 galdeketak eskenatoki politiko berri bat ireki du Katalunian. 2,3 milioi pertsonak hartu zuten parte, eta baiezkoak botuen 81%aren babesa jaso zuen. Mahai gainean dago orain hemendik aurrera hartu beharreko bideari buruzko eztabaida. Hauteskundeak aurreratu ala ez, lista orokor batean aurkeztu edo ez eta beste hainbat afera. Para hablar de todo ello, contamos con Ana Figueras, diputada de CiU en el Parlamento de Cataluña. Buenas noches. Muy buenas noches. También contamos con Teresa Jordán, diputada de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. También contaremos con Quim Arrufat, diputado del Parlamento de las CUP en el Parlamento de Cataluña, pero parece ser que por algún motivo no ha podido estar todavía con nosotros. Sin embargo, empezaremos ya con la tertulia. Para empezar, me gustaría que cada uno de vosotras hiciera una primera lectura de la situación que se abre ahora en Cataluña a raíz de los resultados del 9 de noviembre. Empezamos contigo, Teresa. Yo creo que, de entrada, decir que extremadamente satisfechos del resultado del proceso de participación ciudadana que se llevó a cabo el pasado domingo, hace 2 domingos ya, el tiempo pasa rápido, y bueno, creo que se dibuja un escenario sin retorno, ¿no? De hecho ya existía, el proceso empezó cuando empezó, y es un proceso encabezado por la ciudadanía, organizada, en este caso a través de la Asamblea y de Òmnium Cultural y de muchísimas otras más entidades. Se celebró este proceso de participación con un éxito incuestionable, más de 2 millones de personas. Yo creo que superaremos el 2,5 millones de personas, y ahí hay un mandato político muy importante. Hay un mandato político que tenemos que convertir en un mandato democrático. Yo creo que la gente mostró que quería participar para decidir el futuro político de su país, y entonces, desde mi punto de vista, esto quiere decir que tenemos que empezar un proceso constituyente que no solo se puede explicar a través de unas elecciones con carácter plebiscitario, que tienen que ser evidentemente avanzadas, porque hay prisa. Y no es que haya prisa para que gobiernen unos o para que gobiernen otros, Esto supongo que lo hablaremos. Hay prisa porque no es un capricho, el proceso que está viviendo Cataluña no es un capricho ni del presidente Mas, ni de Oriol Junqueras, ni de otros, que puede que también estén, de hecho están en primera fila y lo están liderando, pero no es esto, hay prisa porque hay una demanda urgente, porque estamos pasándolo mal, porque en Cataluña hay mucha gente que vive mal, y porque hemos sido capaces, la sociedad civil ha sido capaz de idear un proyecto de futuro ilusionador, y creo que contra esto no se puede luchar. Por lo tanto, lo que tendría que venir ahora es unas elecciones para que este mandato político se convirtiera en un mandato democrático, para hacer una declaración unilateral de independencia, empezar a trabajar juntos para crear una constitución, unas leyes que rijan este nuevo país, y a partir de ahí, gobernarlo.
Os rogaría que la primera evaluación fuera tal vez un poco más breve. Ana, seguimos contigo. Sí, yo de todo lo que ha dicho Teresa, pues la verdad es que la mayoría estaría de acuerdo con ella, ¿no? Satisfechos de la participación, satisfechos del resultado, la gente quería decidir y ha podido, la gente quería entonces decir lo que quería y qué futuro quería para su país y lo ha podido hacer. Es verdad que esto era un proceso participativo, de hecho íbamos a hacer una consulta que no nos la han, digamos, dejado hacer nunca, ¿no? Y en lo que quizá no estaría tan de acuerdo es, ella decía que hay prisas, ¿verdad? Que la gente mayoritariamente que ha ido a participar nos ha dicho qué es lo que quiere evidentemente pues un Estado propio, pero también es verdad que los resultados también nos dicen pues que seguramente no hay aquella mayoría que nos gustaría a la mayoría, tanto a Teresa seguro como a mí, ¿no? Y que por tanto tenemos mucho trabajo a hacer. Es verdad que evidentemente queda pendiente hacer, digamos, pues la consulta, el referéndum definitivo, pero yo creo que las prisas son malas consejeras y que sí que tenemos claro seguramente el qué, vamos a ver cómo lo hacemos. Y vamos a ver cuándo. Yo creo que el mandato que decía ella, un mandato político que evidentemente se tiene que trasladar en un mandato democrático, el que está claro es que hasta ahora ha podido de momento hacerse este proceso participativo, porque aunque nos ha costado seguramente ha habido una cierta entendimiento, una cierta unión en el tema, ¿no? Esto yo creo que es prioritario ahora también, que esta unión, digamos, de fuerzas que estamos a favor, pues esto, de tener un Estado propio, que seguramente no todas pensaríamos en el mismo tipo de Estado, pero sí que es verdad que deberíamos ir juntos. Yo creo que también hay un mandato de la gente que nos dice que quiere que de momento vayamos por este camino. Muy bien, no sé si contamos ya con Kim Arrufat al otro lado del teléfono. Sí, buenas noches. Buenas noches, Kim, diputado del Parlamento por parte de las CUP en el Parlamento de Cataluña. Buenas noches, y les comentaba a Ana y a Teresa que para empezar me gustaría que cada uno hiciese una primera lectura de la situación que se abre ahora en Cataluña a raíz de los resultados del 9 de noviembre. Imagino que han dicho, he llegado un poco tarde a la tertulia, pero imagino que han dicho espacios comunes de valoración que compartimos, todas las fuerzas políticas que hemos apoyado esta consulta y que hemos hecho campaña por el sí, que hemos llenado calles y carteleras de campaña por el sí, que es la valoración de que fue una respuesta contundente de la población al Tribunal Constitucional, que fue un voto masivo por la independencia, que sacó a mucha gente a la calle, mucha más creo yo, de lo que se pensaba del propio Estado, incluso muchas fuerzas políticas aquí, que da un mandato claro de seguir hacia adelante, ¿no? De seguir hacia adelante para poder pasar a un siguiente estadio en el cual ya se empiecen a clarificar de forma más masiva y de forma más certificada, pues se empiece a construir la república y el proceso constituyente que conlleva a hacer una república nueva, una república libre. Y en ese sentido nosotros insistimos mucho en que del 9 de noviembre se deduce que somos muchos, que la gente está muy movilizada, pero que no hemos podido hacer participar a los partidarios del no, e incluso no sabemos si hemos hecho participar a todos los partidarios del sí, y con lo cual queda una parte de la población importante por convencer, y ya no basta apoyarse simplemente en las negativas del Estado español. Es decir, tener un gobierno mayoría absoluta del Partido Popular, tener un Estado español pues con la historia, el presente y el engranaje interno que tiene, facilita que argumentos o movilizaciones democráticas encuentren un apoyo en negativo en Madrid que hagan salir más gente a la calle. Eso es un apoyo que hace ganar legitimidad a la causa propia, que sirve para avanzar más rápido y movilizar a más gente, porque el Estado español está ahí para ayudarnos a convencer a la gente de que no hay futuro democrático en el Estado español. Eso es un apoyo muy a pesar nuestro, pero que existe, pero ya no, eso simplemente ya no nos basta para convencer a una parte importante de la gente que no tiene por qué estar alineándose con el Estado español por el hecho de no haber ido a votar, no es verdad, pero que obviamente encuentra que en la propuesta catalana
aparte de esa negativa del Estado español, de esa injusticia no dejar votar y eso, falta contenido democrático, falta contenido político que debe empezar a llenarse mediante la estructuración, la planificación, el acuerdo político alrededor de un proceso constituyente de base radicalmente democrática que permita y que asegure la participación popular en la construcción de la nueva república. Es decir, que no se va a decidir en despachos y que todo este proceso no se hace para mantener privilegios de ningún partido en concreto, de ninguna clase política, de ningún barrio acaudalado en concreto, ¿no? Sino que es un proceso sincero, democrático, de base, para construir pues la mejor república del mundo, si puede ser, en términos de democracia directa, de democracia participativa, de democracia popular y de justicia social. Eso que ahora simplemente son ideas al aire, debe empezar a concretarse y asegurarse, creemos nosotros, para facilitar que este proyecto no solo sea de aquellos que sentimentalmente son catalanes independentistas en ese sentido, sino que catalanes que no son independentistas, pero que pueden creer en un proyecto de futura república si suponen más democracia, más justicia social, un proyecto eminentemente diferente al del Estado español, diferente al del capitalismo senil que se vive y la oligarquía, digamos, corrupta que se vive en el Estado español, Cataluña autonómica incluida. Si ven ese hecho diferencial en el proyecto, puedan apostar, no por un proyecto identitario, que no es el que queremos construir, sino de un proyecto social y democrático. Y esos son los pasos que creemos nosotros, la asignatura pendiente que tenemos en los próximos meses para desarrollar en Cataluña. Vamos a hablar ahora precisamente de esos próximos meses. Eso sí, os agradecería a los tres que las intervenciones fueran un poco más cortas para que la tertulia sea un poco más dinámica. Durante los últimos días se ha hablado mucho de un pacto de estabilidad entre CiU y el PSC para aprobar los presupuestos y agotar la legislatura hasta 2016. Los dos partidos incluso se han llegado a reunir, pero este fin de semana el coordinador general de Convergencia, Josep Rull, ha dejado claro que no se alargará la legislatura hasta el 2016 con un acuerdo con el PSC, porque según ha dicho eso supondría renunciar a la independencia y que eso no lo harán. Me dirijo sobre todo a Ana ahora, como representante de CiU. ¿Esto significa que habrá elecciones plebiscitarias? Yo, en todo caso, si me permites matizar un poco, ¿no? Tú decías, se ha hablado mucho, se han reunido, el presidente Mas se ha reunido con todos aquellos que realmente habían impulsado y habían trabajado en este proceso participativo, y aparte, pues el PSC, que con sus idas y sus venidas en un momento pues también ha estado algo, digamos, de acuerdo, como mínimo, con el derecho a decidir, pues el presidente Mas también lo reunió. Hablábamos de esto, en estas reuniones se hablaba en todo caso de este camino a seguir en un futuro. El presidente Mas pues ha querido hacer una ronda, ¿no?, con todos ellos. El tema de los presupuestos, es verdad que por declaraciones seguramente más del portavoz y el presidente parlamentario del Grupo Socialista en Cataluña, el PSC, quizá alguien ha podido deducir que hay algún interés por su parte en poder dar apoyo a unos presupuestos, pero nosotros tenemos clarísimo que no vamos a renunciar a aquello por lo que tanto también hemos trabajado, ¿no? Y por tanto yo creo que Josep Rull hoy o ayer con el tuit que hacía venía a decir esto, ¿no?, que en todo caso nunca en todo caso ponía en claro que no había un acuerdo con el Partido Socialista de Cataluña, y no creo que su intención fuera dejar entrever que podían haber unas elecciones anticipadas del carácter que sean. Esto es lo que realmente el presidente Mas pues está sondeando, cómo se quiere hacer en cada uno de los casos, y el día 25 pues él, como han hecho ya otros líderes de algunos de estos partidos políticos, pues pondrá también o expondrá en público pues su hoja de ruta, que es lo que ahora tiene que venir. La verdad es que sin el PSC, la alternativa para poder sacar adelante los presupuestos sería Esquerra Republicana de Cataluña. No sé, Teresa, ¿qué opinas tú al respecto, teniendo en cuenta que Junqueras ya dijo que habría que adelantar las elecciones si esta fuera la situación? Sí, bueno, de hecho nosotros hemos explicado en más de una ocasión, yo creo que ya es muy reiterado volverlo a explicar, pero evidentemente es así, ¿no? Había un pacto de estabilidad importante en esta legislatura, en el cual
Esquerra Republicana daba soporte al gobierno aprobando unos presupuestos que, vaya dicho por delante, no nos gustaban a nosotros ni mucho ni poco. De hecho, era difícil aprobar unos presupuestos teniendo en cuenta la situación económica y no solo la situación económica, sino también la situación de maltrato reiterado del Estado español hacia Cataluña, ¿vale? Esto ha querido decir tener que hacer unos recortes que a nosotros particularmente no nos han gustado. Son unos presupuestos que se han vendido en alguna ocasión como los más sociales posibles. No lo sé. Lo cierto es que no nos ha gustado. Pero había este pacto de estabilidad. El presidente Mas, Convergencia y Unió, tenía que hacer una cosa, comprometerse, como se comprometió en las elecciones, en básicamente convocar una consulta, que era la consulta del 9 de noviembre. No la del 9 de noviembre, no el proceso de participación, sino la primera, la que impugnó el Tribunal Constitucional y que realmente al final no se hizo. Ahí Esquerra Republicana se sintió evidentemente herida y dimos por finiquitado este pacto de estabilidad, con lo que comportaba no aprobar este nuevo presupuesto para el año 2015. Entre otras cosas, porque nos falló el compromiso. Es cierto también que Cataluña tiene un problema, tenemos un problema en la Generalitat, tenemos que aprobar un nuevo presupuesto. Esto es cierto, se puede prorrogar, pero estos son problemas, somos conscientes, pero nuestro presidente lo dijo muy claro. Aquí no se han cumplido lo que se había acordado, por lo tanto, consecuentemente, nosotros no vamos a dar soporte a otros presupuestos, ni vamos a aceptar más recortes, ni vamos a aceptar unos presupuestos que nos vienen limitadísimos, por las políticas llevadas a cabo por el Estado español. Y a partir de ahí, nuestra solución es nuestra hoja de ruta, como decía Ana, pues nosotros Junqueras ya la presentó, y es tirar adelante unas elecciones con carácter plebiscitario para que este mandato político que nos dio el pueblo de Cataluña se convierta en un mandato de verdad democrático y a partir de ahí seguir caminando hasta el objetivo final, que nosotros conseguir el Estado propio. Por lo tanto, esta división de opiniones o esta divergencia entre CiU y Esquerra parece que aboca la situación... ¿Sí? No, decía que si puedo matizar alguna cosa o en todo caso Sí. extenderme un poco más con lo que te interesa, ¿no? Y la verdad es que también decía Junqueras esta semana, ¿no? Que no iban a dar apoyo a los presupuestos, pero que en cambio, digamos que el pleno parlamentario que tuvimos la semana pasada, pues estuvieron un poco por la labor, por así decirlo. Pero es verdad también que Teresa dice que finiquitaron el pacto de estabilidad después de lo que ella yo creo que empezaba diciendo pues que el 9 de noviembre había sido un éxito y que estaban muy satisfechos de todo como había ido, ¿no? El gobierno puso las urnas porque la gente quería urnas, la gente quería decir evidentemente pues lo que pensaba, lo pude hacer y después de un éxito como es este, nos ha costado, sí, pues la estabilidad parlamentaria. Seguramente es que el gobierno también está poniendo mucho de su parte, o ha puesto. Algunos pensaban, no digo por los compañeros ahora que están aquí en la mesa, pero algunos pensaban que esto no sería posible, otros lo deseaban, que no fuera posible. Vamos, muestras tenemos un montón. Y por esto, de hecho los presupuestos, entre ellos y nosotros, entre Convergencia y Esquerra, los hemos ido trabajando hasta que Esquerra Republicana decide finiquitar el pacto, pero se estaban trabajando, y es verdad, a nosotros tampoco nos gustan estos presupuestos, evidentemente, son unos presupuestos, nos gustaría hacer otros, pero es verdad que hay lo que hay. Y en el tema de que son los más sociales, era porque entre ellos y nosotros decidimos que un 71% de este presupuesto entre Esquerra y Convergencia debía, evidentemente, dedicarse a lo que era inversión social, que era salud, educación y bienestar. Simplemente matizar esto. Gracias. Sea como fuere, esta situación, como decía, esta divergencia entre Esquerra y CiU parece que hace casi inevitable unas elecciones plebiscitarias. ¿Kim? Sí, no voy a entrar en los porqués o las razones de cada uno de los dos partidos por romper ese pacto de estabilidad, que estaba justamente basado en unos acuerdos que uno puede entender que no se cumplieron finalmente. Pero es obvio que la situación después de la consulta, que se le podrá llamar proceso participativo, pero fue una consulta alternativa, como se le quiere llamar, pero se consultó a la gente mediante voto respecto a una pregunta acordada en la fecha acordada y eso es obvio que el paso siguiente que se debe hacer es dotar al Parlamento de Cataluña de otro mandato, ¿no? De ahí
de esa consulta no se puede derivar un mandato democrático directo, porque no participó suficiente gente como para dar esa validez a los resultados, a pesar de la potencia de la participación y del sí mayoritario y masivo, pero se tiene que convocar unas elecciones sobre todo para que pueda votar el no. Unas elecciones que eran de corte plebiscitaria para algunos, de corte constituyente para otros, y ahí en las pequeñas divergencias que hay en torno a qué pueden significar estas elecciones, qué sentido se le pueden dar, es donde hay algunas de las diferencias de planteamiento, ¿no? Para unos pueden basarse solo en el sí y el no, qué partidos se alinean con el sí y el no, y eso va a estar obviamente muy, muy presente, va a ser principal en estas elecciones siguientes, que deben convocarse a lo largo del próximo mes, y que creo que se van a hacer así, no hay otra alternativa por mucha gesticulación que se haga, que si el PSC por aquí, eso no hay mucha más alternativa. Se van a convocar pues a lo largo de estas 4 semanas que siguen, o estas 5 semanas que van a seguir ahora, pero hay otra lectura que se les va a dar, porque se les va a dar también una lectura pues, en medio de una crisis social y económica del calibre como la que estamos viviendo, y en medio de un funcionamiento de la economía que está beneficiando a una clase social en detrimento de una mayoría, y en medio de todas las cuestiones asociadas a la austeridad, a los recortes, al pago de la deuda, a pues una serie de cuestiones que tienen que ver enormemente con quién gobierna el mundo al margen de la política, no al margen de la democracia, quién gobierna mediante el dinero, mediante el capital, y quién está aplicando determinadas reformas y políticas sin ni siquiera consultarlo con los parlamentos democráticos, pues va a tener mucho que ver también en clave constituyente, en clave de representación del país, pues qué proyecto, como decía antes, qué proyectos políticos pueden llenar de contenido la idea de un país nuevo, la idea de un país que empieza, la idea de una república que debe obviamente responder a unas necesidades sociales y políticas de su población, no de sus partidos, sino sobre todo de su población, y que en estas elecciones va a ser central ese clivage, ¿no? Esa cuestión. Yo creo que se van a convocar, pues como digo, en breve, y que van a tener esa doble lectura plebiscitaria y constituyente. Sean adelantadas o no, parece que está claro que las siguientes elecciones serán una especie de plebiscito sobre la independencia. Ahora dependerá del contenido que cada partido le pueda dar a esas elecciones y de si es posible o no crear una lista unitaria por la independencia. ¿Veis necesaria esa lista y qué condiciones pondría cada partido a la hora de realizar esa única lista? Empezamos contigo, Teresa. Bueno, yo creo que lo importante es que todos hablemos de lo mismo. Para ponerse de acuerdo tenemos que saber de qué hablamos, por lo tanto el qué. Nosotros lo tenemos claro, el qué es la independencia, no hay duda, el qué. Luego está el cómo y está el cuándo. Nosotros ya os lo he explicado, es decir, tenemos prisa no porque sea un capricho, no porque, mira, no sepamos qué hacer y ahora nos venga bien hacer la independencia, sino que pensamos que es urgente, que es urgente construir un país nuevo, un país, lo que decía Kim, ¿no? Yo creo que lo ha definido muy bien. Este es el país que queremos. Queremos una república catalana nueva, donde la corrupción no esté institucionalizada, donde haya justicia social, donde podamos entre todos construirla, donde el pueblo pueda decidir qué país quiere, este proyecto ilusionado. Por lo tanto, el qué, la independencia. ¿Cuándo? Tenemos prisa. ¿Cómo? Hemos puesto la hoja de ruta nosotros, es decir, unas elecciones donde vamos a dejar clarísimo que tiene que empezarse un proceso constituyente, es decir, un gobierno de concentración donde todos construyamos este país. Y a partir de ahí, evidentemente, con 3 agendas, digamos, paralelas, ¿no? La agenda catalana, que es esta, la de construir un nuevo país. Está la agenda española, que es negociar. Está clarísimo que no podemos negociar con el Estado español siendo una comunidad autónoma. Lo hemos hecho durante muchos años. Durante muchísimas décadas hemos estado buscando este encaje. No ha funcionado. El Estado español tiene que encontrarse delante otro Estado. Tenemos que hablar de igual a igual. Eso es lo que tenemos que conseguir. Por lo tanto, nosotros lo tenemos claro. Es decir, lista unitaria, si se cumplen todos esos requisitos, fantástico. Porque fíjate que ya estamos hablando de un gobierno de concentración, que todos pensemos lo mismo. Ahora bien, está clarísimo, cada partido tiene su ideología, es evidentemente lógico, ¿no? Y por lo tanto, seguramente con el partido que representan hoy aquí hay muchas cosas que nos separan, pero nos unen también muchas, ¿no? Este proyecto ilusionador nos une. Con las CUP nos unen muchísimas cosas. Este proyecto ilusionador también. Lo que pasa es que tampoco vamos a engañar a la gente. Y dicho esto, y acabo muy rápido, tampoco está escrito en ningún sitio que
haciendo una lista unitaria, ganemos más partidarios del sí para que se dé una aritmética en el Parlamento favorable a la independencia de Cataluña que yendo separados. Esta es otra que también se tendría que analizar, porque evidentemente tenemos mucho trabajo aún a hacer, hay mucha gente que está dudando, hay mucha gente que está por el sí pero que no lo tiene claro, que está por el sí no, y que seguramente una lista, por ejemplo, unitaria, que yo entiendo que no sería unitaria, Esquerra y Convergència, no es una lista unitaria es Esquerra, Convergència, los soberanistas del PSC, los soberanistas de Iniciativa y todo aquel que crea que este es el proyecto de futuro para Cataluña. Por lo tanto, yo creo que hay muchas cosas delante de la mesa, pero para mí lo más importante es el qué, el cómo y el cuándo. Y el qué es la independencia, el cómo es a través de unas elecciones plebiscitarias que nos den un proceso constituyente y un mandato democrático, a través de este mandato político fruto de proceso de participación, y construir un país de una manera nueva e inminente ya. Kim? Sí, bueno, yo creo que hay dos valores, aparte obviamente de la movilización popular, que es quien empuja este proceso, y de la persistencia de la gente, hay dos valores importantísimos para marcar cuál es la mayoría o para construir la mayoría independentista. Y uno, obviamente, tiene que ver con una estrategia unitaria, es decir, si cada uno intentara impulsar una estrategia diferente para la independencia, no sería ni factible ni visiblemente posible, ¿no? O sea, la gente no interpretaría que se está haciendo una apuesta seria para la independencia, además no llegaríamos a conseguirla, eso es una. Pero luego está la diversidad política, ¿no? Antes he apuntado que es un país fuertemente dividido en clases también, donde hay ahora mismo muchas cuestiones sobre la mesa que requieren de atención y que tienen que ver con el origen social de la gente y obviamente entonces con la visión de futuro que cada grupo social tiene y que es divergente de otros en muchos términos, ¿no? Y hay intereses opuestos. Esa diversidad política e ideológica, reducirla a una lista unitaria, por alguna gente podría ser visto pues como un gran logro de unidad nacional, creo yo, para mucha gente que aún no se identifica con el proyecto independentista o que recién se identifica, puede ser la certificación de una derrota política para otros proyectos políticos, ¿no? Para otras visiones que pueden diferir de esa idea que existe de que si Cataluña es independiente, casi que por arte de magia, sin mucha crítica y mucho esfuerzo, va a ser mejor, porque es tan peor lo que hay, que sin concretar en qué va a ser mejor, lo va a ser. Nosotros con esa idea pues tenemos serias dificultades de creérnosla y entendemos que la diversidad política de las siguientes elecciones, la diversidad de proyectos políticos que unifican estrategia para la independencia, pero que entienden que el país tiene muchas diferencias y es un valor defenderlas cada uno desde su posición, ser lo suficientemente maduros o como se quiera en el proceso independentista como para ponerse de acuerdo en la estrategia independentista, pero ser suficientemente leales a los principios políticos de cada uno, más que su ideología, a su grupo, a la gente a que se representa y confrontar luego proyectos e ideas políticas que tienen que ver con reparto de la riqueza y que tienen que ver con economía y con reparto de rentas, ¿no? Y eso está muy vivo en la calle, está muy presente. Eliminarlo de unas elecciones por hacer una candidatura unitaria, creemos nosotros que sería una representación muy pobre y que limitaría la cantidad de sís a la independencia que recogería esas elecciones. Nos basamos también en encuestas y en percepción del entorno, con lo cual nosotros obviamente solo por esa razón, pero también por discrepancias obvias en cómo se detenta el poder por parte de cada partido, nosotros no apoyaríamos la idea de una lista unitaria, aunque sí que apoyaremos la idea de que se visualice claramente cuál es el bloque que tiene una estrategia común y compartida para la independencia y que se identifique claramente en las elecciones. ¿Y desde CIU veis posible o prioritaria crear esa lista única, aun sin tener todavía la intención de llamar a unas elecciones anticipadas, Ana? A ver, yo lo que te diré es lo que nosotros nos gustaría, evidentemente desde CIU, y en momentos importantes yo creo que tendría que haber pues un sentido unitario de los que realmente pues queremos que esto tire adelante, ¿no? De hecho, yo creo que tampoco podemos engañar a la gente, o al menos nuestra visión es, primero debería de haber, evidentemente, unas elecciones que deberían de ser de carácter plebiscitario si los partidos, porque el presidente lo que sí que tiene es potestad para poder convocar unas elecciones. Las plebiscitarias, la verdad, es que esto sabemos que depende de cómo lo convoquemos, ya hemos visto después todas las consecuencias. Por tanto, si lo queremos hacer real,
podríamos convocar unas elecciones, un presidente, pero evidentemente son los partidos los que tendrían que realmente transformarlas en unas plebiscitarias. Unas elecciones plebiscitarias transformadas por la voluntad de los partidos, claro, que sea para ver si la gente de Cataluña, de una manera pues, seguramente mucho más real, quiere ser o no ser independientes, pues sí. Lo que pasa es que nosotros a veces dudamos de si esta prisa no es más para cambiar un gobierno, que esto ya vendrá cuando sepamos si realmente la gran mayoría de la gente quiere Pandabó, me sale en catalán, pero ojalá, ¿no? Se reprodujeran, hubiera mucha más participación y se reprodujeran los mismos resultados a favor del sí que han habido este pasado 9 de noviembre, ¿no? Lo que sí que a veces nosotros creemos es que hay quien tiene prisa quizá para cambiar el proyecto político que queremos que gobierne, ¿no? O que quieren gobernar en este Estado propio. Creo que esto es un segundo paso. Primero, hacer unas plebiscitarias. Yo creo que todos tenemos prisa, pero es que tenemos mucho trabajo aún por hacer. Yo creo que también los resultados no nos podemos engañar. Incluso no movilizándose la parte del no, pues sí que hubieron tanto por ciento de no, pero hubo un tanto por ciento importante de sí, no, de aquella gente que quiere un cambio pero que no quiere en todo caso, pues que, por tanto yo creo que es con estos que tenemos que trabajar y no creo que lo podamos hacer, o sea, que las garantías de que esta gente cambien su opinión sea con mucha rapidez. Decía aquí antes, y lo encuentro interesante, nosotros tenemos que empezar a trabajar, creo que algunos los hemos hecho, pero desde un proyecto atractivo y de enseñar a la gente que realmente nosotros podemos vivir mejor. Cada uno, digamos, defensará un proyecto político para este Estado nuevo, pero lo que tenemos que demostrar con los distintos proyectos políticos en todo caso es que se puede vivir mucho mejor en este nuevo Estado de lo que estamos viviendo dentro del Estado español. Por tanto, yo creo que aún nos queda tiempo. El qué, estoy de acuerdo con ellos, no sé si en la misma fórmula, pero evidentemente un Estado propio para vivir mejor. El cómo, la hoja de ruta del presidente Mas aún no está, digamos, del todo determinada, pero sí que es verdad que las plebiscitarias son necesarias siempre y cuando sean unas plebiscitarias auténticas, para ver si la gente está o no está de acuerdo con la independencia de Cataluña. Luego, quizá no, luego y posteriormente sí que tendremos evidentemente que elegir cuál es, entre todos los catalanes, cuál es el proyecto político pues que los catalanes y las catalanas quieren que gobiernen este nuevo Estado. Y cuándo, es lo que les decía, pues para nosotros ojalá fuera ya, pero es que mucho nos tememos, que tenemos mucho trabajo aún por hacer, porque si lo que queremos realmente es que este país tenga un Estado propio, tenemos que aún convencer a gente que, por lo que vemos, pues aún no está convencida del todo. Y, por tanto, en positivo, este no es un proyecto de un Estado propio contra nadie, y esto lo hemos contado, me parece que todos, sino es un proyecto para conseguir un Estado propio, para vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora, evidentemente, y por otros muchos motivos, pues de más calado nacional y de sentimiento, esto, sin lugar a dudas. Pero seguramente en lo que no coincidiríamos el proyecto político sería pues seguramente en el cuándo, ¿no? A nosotros la verdad es que tenemos tan claro que esta prisa nos garantice un éxito, la verdad. Como ellos decían, hay gente, requiere Teresa, que decía pues, que hay gente que aún no lo tiene claro, y nosotros necesitamos todos los que estamos a favor, digamos, de un Estado propio, pues necesitamos cuanto más gente a favor de este Estado propio mejor, ¿no? Que no nos encontremos con una sorpresa como otros se han encontrado. Y por tanto, pues ahí tendremos que trabajar. Yo creo que ahora por ahora mismo, pues aún tenemos trabajo por hacer. Hablemos ahora de la reacción del gobierno español. Rajoy ha dicho que una consulta legal y vinculante, cito sus palabras, no puede ser. Escuchamos sus palabras. Hablamos de lo que a usted le parezca bien. Si quieren una reforma a la Constitución, plantéenla. Cualquier partido, cualquier fuerza política puede hacerlo. Y el gobierno será muy atento, el gobierno hablará, el gobierno dialogará, pero sobre lo que no voy a dialogar nunca es sobre la unidad de España y la soberanía nacional. Y eso se lo digo a los más de 2/3 de ciudadanos de catalanes que no fueron, a los que fueron y al conjunto de los ciudadanos de toda España. Esa es la posición del presidente del Gobierno de España. La celebración de un referéndum
de verdad, una consulta definitiva, para utilizar sus propias palabras, ya adelanto que eso no puede ser. Lo que era ilegal hace un año sigue siéndolo hoy. Lo que era mi deber hace un año tampoco ha variado. Y mi posición política de que la independencia es mala para los catalanes y para el resto de españoles sigue siendo la misma. Ante estas palabras, ¿cómo se puede reaccionar, Teresa? Bueno, yo creo que no sorprende a nadie, ¿eh? Es el gobierno español y en este caso el gobierno del Partido Popular es la cultura reiterada del no, el no, el no, el no y el no. Es decir, yo creo que el presidente más, por ejemplo, y presidente más que otros, en este caso evidentemente por ser presidente de la Generalitat, ¿no? Pero también porque el presidente Mas no era hace unos años independentista, ¿no? Yo creo que ha buscado este encaje Cataluña-España en más de una ocasión, ¿eh? Pero hay un ciclo que se ha acabado, es decir, el ciclo de la Cataluña autonómica, el autonomismo se ha diluido, se ha agotado, no hay más margen. Y los nos reiterados de Rajoy y los suyos, las acciones, yo creo que hechas hechas fatal por la mayor parte de los ministros del Partido Popular, bueno, pues todo esto ha ido sumando, han ido siendo nos reiterados, que no dejan opción, no dejan opción. Hay algunos que somos independentistas, bueno, desde que casi andamos, ¿no? Pero muchísima otra gente, ante esta situación y ante esta actitud que acabamos de ver del presidente Rajoy, una más, pues bueno, se ha dado cuenta que no había opción y que la única opción era este choque de legitimidades, este choque de trenes, que se tiene que producir en un momento u otro, porque no hay opción, porque este encaje es imposible. Es decir, ahora hablar de abrir el melón de la Constitución, esto es una tontería inmensa. Y más cuando en un país urgen y hay necesidades de primer orden a solucionar. Y cuando hay un Parlamento que mayoritariamente las quiere solucionar. Entonces, si hay un Parlamento que las quiere solucionar, hay una sociedad que opina que tenemos que salir de esta encrucijada y tenemos que hacer un paso más adelante, lo que no podemos hacer es pedir ni más permisos ni esperar que el gobierno del Partido Popular nos diga que sí. Por tanto, ante esta respuesta, una vez más, seguir adelante con nuestra hoja de ruta, seguir adelante, hacer las cosas bien, evidentemente sin prisas pero sin pausas y adelante con nuestro objetivo. Muy bien, Ana desde CIU, ¿cuál sería vuestra reacción ante esta postura de intransigencia desde el gobierno español? Sí, la verdad, vaya, muchas de las cosas que ha dicho Teresa, la verdad es que las comparto, ¿no? Miren, yo que me he dedicado a la infancia, por así decirlo, hay una etapa vital de la vida de las personas en una infancia muy prematura, que es la fase de la negación del no por el no. Y pues la verdad es que Mariano Rajoy y su gobierno se quedaron, digamos que en esa etapa, porque la verdad es que intentos de llegar o de informar, de negociar, los ha habido por parte casi de todos los gobiernos que ha habido en Cataluña y por tanto parte de responsabilidad o la mayor parte la tenemos con Convergencia y Unió, ¿no? Pero es que todo siempre ha sido que no, y desde que empezó, ya hace muchos años, pero desde que este proceso ha empezado, perdón, si estoy acatarrada, desde que este proceso empezó, digamos, de una manera pues más decidida, cualquier propuesta, aunque ellos digan pues que no se les ha hecho, cualquier propuesta ha sido no, porque no. Yo de hecho comparto con Teresa que no ha habido, digamos, mejor o mayor generador de independentistas en Cataluña pues que Mariano Rajoy, porque con esta negación y quedándose en esta fase, digamos, que la mayoría de gente supera de esta etapa infantil, pero que algunos no la han superado, pues la verdad es que hay mucha gente que quizá pues no era independentista en un inicio que ha hecho que vieron las cosas de otra manera, ¿no? Yo con Teresa no comparto, ella dice que el presidente Mas que no había sido independentista nunca, la verdad es que no sé, quizá nos lo tendría que contar él esto y no tanto otros, ¿no? Pero en todo caso es el hombre o el presidente que realmente ha facilitado que los catalanes y las catalanas como mínimo se les pudiera consultar qué es lo que quieren para su futuro. Yo creo que esto dice bastante de las intenciones, ¿no? Y da valor también a si tiene palabra o no tiene palabra y hasta dónde ha sido capaz de llegar, ¿no?
pero no estábamos en esto, sino en la reacción del gobierno español, ¿no? Y por tanto, pues esto, ellos mismos se han ido metiendo, aparte que es que no se les ve voluntad absolutamente de nada, lo hemos intentado, sobre todo nosotros hemos sido unos grandes defensores de la negociación, de intentar hablar, y la verdad es que siempre nos encontramos con un golpe de puerta, ¿no? Con un no en la puerta. Y por tanto, pues la verdad es que ahora no sé si quieren reformar la Constitución. Yo es que llega un momento que, vaya, la han reformado cuando han querido y con aquello que les ha interesado. Yo ya no me creo que realmente estén ahora como, vaya, muy por la labor. Lo demuestran cada día. Y aparte, pues de la reacción. Sí, perdona. Decía, nos quedan 3 minutos, terminamos ya con la última intervención o valoración de Quim Arrufat sobre la postura del Estado español que hemos visto aquí reflejada en las palabras de Rajoy. Bueno, pues para no repetirme con las otras intervenciones, a nosotros, coincido con algunas cosas que se han dicho, nos preocupa relativamente porque el escenario electoral en el Estado español está cambiando notablemente en los últimos meses. Es probable que se avancen elecciones fruto de este cambio de fondo que está habiendo en el reparto de votos y por tanto de escaños, y nos podemos enfrentar a 2 situaciones en el 2015, y por eso hay urgencia en obtener mayorías claras y certificadas en Cataluña a favor de una república independiente, de un país independiente, pero nos podemos encontrar con un gobierno del PP o del Partido Popular con el PSOE, una gran coalición que continúe bloqueando el referéndum de autodeterminación. Entonces proseguiremos con la línea unilateral, y luego nos podemos encontrar la apertura de un proceso constituyente con una victoria de Podemos con el apoyo externo del Partido Socialista, para lo cual es urgente, y por eso hablo de contenido político, por eso hablo de proceso constituyente desde aquí, por eso hablo de que hay prisa en proclamar, bueno, al menos en certificar una mayoría a favor de la República, porque va a ser clave si cambian las mayorías y el Estado español deja de estar gobernado por la intransigencia, por el no, y empieza a tener actitudes dialogantes de proceso constituyente, de apertura de no solo de una reforma de un par de artículos, sino de una revisión histórica de la Constitución para adaptarla pues a más democracia. Va a ser clave que nosotros lo tengamos mucho más claro antes de que se abra este proceso, y que desde el principio tengamos sobre la mesa una petición clara, nítida, amplia, diversa y mayoritaria en la sociedad catalana y en sus instituciones, de que nosotros no hemos hecho todo esto para reformar la Constitución, sino para poder votar sobre la independencia y hacer un proceso de constitución de una nueva república, y eso tiene que aclararse antes, si puede ser de las municipales. Nos estamos quedando ya si no sin tarde. Tiempo, lo siento mucho. Gracias a los 3 por estar con nosotros y hasta pronto. Muy bien, gracias. Hasta pronto, gracias. Mundurama. Hauxe izan da guztia gaurkoz, badakizue, gurekin harremanetan jartzeko, bidali mezu elektroniko bat mundurama@info7.com elbidera, edo bilatu Mundurama sare sozialetan. Saio guztiak eta saioan entzun ezin ditezken eduki gehiago ere topatuko dituzue mundurama.com webgunean. Besterik gabe, ondo segi eta datorren saiora arte.